Uno de los personajes irrepetibles de un cineasta genial, de Gillo Pontecorvo, daba una lección política. Decía: es muy difícil comenzar una revolución, más difícil incluso es continuarla, y lo más difícil de todo es ganarla, pero solamente después, cuando hayamos vencido, comenzarán las verdaderas dificultades. En resumen, todavía queda mucho por hacer. ¡Qué gran lección! Fue difícil comparecer en aquella rueda de prensa en Lavapiés, en el Teatro del Barrio, en el mes de enero. Fue difícil pedir las 50.000 firmas. Fue difícil decir algo que muy pocos comprendían al principio. Fue difícil recibir críticas. Críticas por la derecha y críticas por la izquierda. Fue difícil decir que, aunque seas de izquierda, la izquierda y la derecha no siempre sirven para entender lo que pasa. Fue difícil organizar una campaña electoral contando solo con el apoyo de la gente. Fue muy difícil entrar en el Parlamento Europeo y empezar a trabajar. Fue muy difícil organizar esta Asamblea Ciudadana. Ha sido un trabajo muy difícil, pero las verdaderas dificultades empiezan ahora. Y cuando ganemos las elecciones en el mes de noviembre del próximo año, empezarán las dificultades de verdad. Sabemos que va a ser difícil, pero no tenemos miedo, no tenemos miedo. El miedo lo empiezan a tener otros, como J.P. Morgan, que parece que están muy preocupados. Igual que en Grecia, que agitan los fantasmas del miedo, pero dos compañeros que acaban de ser elegidos para el Consejo Ciudadano, Juanma e Irene, decían algo en lo que tenían razón. No es ya que el miedo esté cambiando de bando, es que también la sonrisa está empezando a cambiar de bando. Cuando os insulten, cuando griten, cuando mientan, cuando difamen, sonreíd, porque vamos a ganar. Dicen que el voto a Podemos es el voto del cabreo, es el voto del enfado, es el voto de la indignación. Ojalá fuera tan fácil. Los arquitectos de Podemos son los que han creado un sistema corrupto, son los responsables de la precariedad laboral, son los responsables del empeoramiento de las condiciones de trabajo. Los creadores de Podemos son los que han enviado al exilio a miles de jóvenes. Los creadores de Podemos son los creadores de la desigualdad, los responsables del robo, los responsables del expolio. Podemos no es un experimento político. Podemos no tiene que ver con que yo hable bien en la televisión, no tiene que ver con que Errejón sea el mejor director de campaña, con que Juan Carlos Monedero sea capaz de emocionarnos a todos dando mítines. No tiene que ver con que Carolina sea la mejor analista social y política de este país. Tampoco con que Luis sepa coordinar grupos humanos como nadie. Podemos es el resultado de algo mucho más triste. Podemos es el resultado del fracaso del régimen, de sus oligarcas y de sus partidos. Podemos es una respuesta a todos esos viejos de corazón viejo que decían que no se podía. Pues bien, la gente les ha respondido: claro que podemos. Os acordaréis que el 25 de mayo muchos se sorprendieron de que hubiéramos obtenido 1,2 millones de votos y se sorprendieron todavía más de que no nos alegráramos, de que no estuviéramos descorchando botellas, de que hiciéramos un llamamiento al duelo, un llamamiento a la calma, de que dijéramos que 5 eurodiputados estaban muy bien, pero que eso no servía para cambiar el país.
Ese es el trabajo que empezó en ese momento. Ese es el trabajo que volvemos a recomenzar ahora. Hace falta una fuerza política que pueda contribuir a un cambio que no tiene que ver con diseños estratégicos, a un cambio que no tiene que ver con que un partido nuevo se presente a las elecciones, a un cambio que tiene que ver con la posibilidad de construir una alternativa frente a un régimen que se derrumba, una alternativa frente al régimen de la corrupción, una alternativa frente al desastre al que nos están llevando. La deuda. Hablaba Alexis de la deuda. Ahora resulta que la deuda está por encima del 100%. Y nos dicen que lo que hay que hacer es todavía más recortes para ser más competitivos. Y nosotros decimos que hacer más recortes genera más deflación, menos demanda interna, menos capacidad de consumo, más dinero que pagar en los intereses de la deuda. Es una pescadilla que se muerde la cola. Ellos dicen que la culpa de todo esto es que vivimos por encima de nuestras posibilidades y que ahora lo que hay que hacer es asumir las exigencias competitivas del mercado. Nosotros decimos que no, que el problema no es reducir el gasto, el problema es aumentar los ingresos. ¿Sabéis cuál es el país de Europa que más ingresa por impuestos a las grandes fortunas? Dinamarca, cerca del 50% de su PIB. Curiosamente, es el país donde hay menos corrupción de Europa. La corrupción no tiene que ver con manzanas podridas, tiene que ver con pagar impuestos y con democratizar la economía. La corrupción se puede identificar con Bárcenas, se puede identificar con presidentes que no se pagan los viajes, que no se sabe si son privados o no son privados. Pero eso no es más que la punta del iceberg. La corrupción es un régimen que permite que 20 personas tengan la misma riqueza que 14 millones de personas. Eso es, por definición, un régimen corrupto. Y ahí nosotros somos algo muy modesto. Podemos es una escoba para barrer la sociedad y una escoba que funcionará en la medida en que esté en las manos de los ciudadanos. Van a agitar el miedo, van a decir que viene el lobo, van a decir que será terrible que exista un gobierno de Podemos. Permítanme que les dé un consejo. Agitar el miedo es una mala estrategia. El miedo no solamente anula la democracia, el miedo es una mala estrategia. Lo que da miedo es que en el último año han crecido en un 24% el número de millonarios. Lo que da miedo es que si seguimos así, en 2028 la natalidad caerá casi un 25%. Lo que da miedo es que la población que tiene entre 30 y 49 años se reducirá un 28% en los próximos 15 años. Aterroriza saber que en 15 años casi no habrá niños jugando en las calles, exactamente casi un 33% de niños menores de 10 años. Tener un hijo o dos aumenta del 7 al 11% las posibilidades de ser un trabajador pobre. Eso da miedo. Da miedo que el 15% de los trabajadores sean ya pobres. No podemos. Da miedo que un 65% de las personas que están en riesgo de pobreza no salen de ella cuando encuentran un trabajo. Eso sí da miedo. Da miedo que el 17% de los hogares españoles manifiesta llegar a fin de mes con muchas dificultades, que 8 de cada 10 jóvenes vivan con sus padres, que solamente el 22,3% de las personas entre 16 y 30 años hayan logrado emanciparse. Da miedo que el 48% de las madres no puedan amamantar a sus hijos porque el trabajo se lo impide. Da miedo